El grupo 2, de Física 3, de la Facultad de Filosofía, carrera de Informática, presentará el siguiente video de la práctica, circuito divisor de voltaje en corriente continua. Se define un circuito divisor de voltaje en corriente continua como, un conjunto de elementos conectados entre sí, por medio de conductores, y que permiten el paso de corriente eléctrica. Objetivos. 1. Identificar los elementos y funciones que existen en un circuito eléctrico de corriente continua, con resistencias asociadas en serie. 2. Armar el circuito divisor de voltaje de 2 y 3 resistencias. 3. Encontrar la resistencia equivalente de una combinación en serie, con 2 y 3 resistencias, identificar la diferencia al incrementar resistencias. Circuito divisor de voltaje en corriente continua. Materiales. 3 resistencias de carbono. Lagartos. Juego de conductores pequeños. Juego de conductores. Amperímetro. Voltímetro. Fuente de corriente continua. Procedimiento. Primero. Encerar los medidores. Aquí encontraremos una rodela que se encuentra en la parte inferior de estos, y se deberá manipular para hacer coincidir las plumillas, que marcan con la medida inicial de las escalas. Utilizando el código de colores, determinar el valor de cada resistencia y registrar en las tablas. 2. Armar el circuito de acuerdo a la ilustración, utilizando 2 y luego 3 resistencias. 3. Para el circuito con 2 resistencias, manipular los controles de la fuente hasta leer en el amperímetro 15 mA. Registrar la lectura del voltímetro en la tabla 1. Desconectar el voltímetro y ubicar en los terminales de cada resistencia, registrar el valor que indica en cada una de ellas. Registrar los valores encontrados en la tabla 1. Repetir las actividades anteriores, combinando 3 resistencias en serie, y registrar los valores medidos en la tabla 2.
En conclusión. 1. Un circuito en serie se denomina divisor de voltaje, ya que éste divide la tensión, al número de elementos y a la resistencia que presenta cada uno. 2. En los circuitos divisores de voltaje, la suma de las corrientes por separadas es igual a la corriente total de la fuente. 3. La intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión de voltaje de entrada del circuito. 4. La resistencia es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. Con esto se puede comprobar las leyes, en la práctica experimental. Gracias.